En el libro de Génesis, en el capítulo 15, se narra un pasaje bastante extraño. Abraham ofrece un sacrificio de animales a Dios porque Dios le había prometido que tendría un hijo. Abraham trae a petición de Dios una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Abraham parte los animales a la mitad y pone cada mitad una frente a la otra, pero las aves no las parte. Y entonces, mientras Abraham esperaba pacientemente que Dios se manifestase favorablemente sobre su ofrenda, Abraham tenía dispuesta su ofrenda para Dios. Estaba expectante, esperando a que Dios se manifestara favorablemente con su ofrenda. Y entonces, mientras estaba esperando, comenzaron a descender aves de rapiña del cielo que se querían comer la ofrenda de Abraham para Dios. Era uno de los momentos cumbres de la historia humana. Era uno de los momentos cumbres de la historia del cristianismo. Dios estaba pactando con un Abraham muy anciano que tendría un hijo que heredaría la tierra de Canaán. Y es precisamente en esa tierra donde nacería nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Abraham había solicitado una muestra a Dios de que eso iba a ocurrir. Y entonces Dios le pidió que le presentara una ofrenda. Abraham estaba haciendo lo mismo que hacemos nosotros en la actualidad. Abraham estaba clamando a Dios y diciéndole: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y entonces, cuando nosotros clamamos eso mismo, Señor, ayuda a mi incredulidad, también descienden aves de rapiña del cielo, como queriéndose comer nuestra comunión con Dios. Así nos ocurre a nosotros cuando estamos en nuestros momentos más solemnes de comunión con el Señor o con los hermanos. Descienden sobre nosotros como aves de rapiña pensamientos blasfemos, groseros, inmorales y profanos. Y esos pensamientos descienden sobre nosotros, amenazando con devorar nuestra comunión con Dios. Pero, ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿Y qué es lo que debemos hacer en esos casos? Eso es lo que te voy a contar en este capítulo. Hola, mi nombre es Daniel Torres, por si no me conoces. No soy apóstol, no soy profeta, no soy pastor. Soy un simple hermano que le gusta leer y que encontró unos sermones maravillosos antiguos de los años 1700 y 1800 y que los traduce para compartirlos contigo. En esta ocasión, en esta serie, estamos compartiendo un sermón que se llama Las artimañas de Satanás por George Whitefield. En esta ocasión, en este video, estamos hablando de los pensamientos blasfemos que vienen a nuestra mente de manera involuntaria. Si no te quieres perder estos sermones antiguos, que en su mayoría son puritanos, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero no estamos hablando de esos malos pensamientos, estamos hablando de pensamientos verdaderamente blasfemos, que son groseros de una categoría, que en el cristiano verdadero son involuntarios. ¿Qué debemos hacer cuando nos vienen esos pensamientos? ¿Qué fue lo que hizo Abraham con las aves que se querían devorar su ofrenda? Las ahuyentó, las alejó. Eso es lo que debemos hacer con esos pensamientos cuando lleguen a nosotros. Pero dime una cosa, ¿crees que Dios no podía haber hecho que las aves no molestaran a Abraham en su ofrenda? Claro que sí pudo haberlo hecho. ¿Crees que Dios no puede evitar que te lleguen esos pensamientos blasfemos? Claro que sí puede hacerlo, pero Dios quiere que en todo nos esforcemos y seamos valientes, y Él constantemente nos prueba para probar nuestra fidelidad a Él. Entre todas las maquinaciones que Satanás utiliza para tomar ventaja sobre nosotros, no hay una en la cual sea más exitoso o por la cual aflija más a los hijos de Dios que esta, que es la cuarta artimaña en esta serie: inquietarnos con pensamientos blasfemos, profanos y de incredulidad. Y a veces ese ataque de esos pensamientos es tan fuerte que puede ser verdaderamente tormentoso para el creyente. Algunos tienden a atribuir todos esos pensamientos a algún desorden físico o a algún problema mental, pero aquellos que ya tienen algo de experiencia en la vida espiritual pueden informarte con la mayor certeza que generalmente esos pensamientos proceden de nuestro enemigo, el diablo, a quien sin lugar a dudas se le ha concedido desde arriba tratar de sacudirnos y atormentarnos como lo hizo con Job. Tú probablemente puedes dar testimonio de esta artimaña de Satanás. Tal vez ya has sentido este tipo de dardos ardientes y tal vez has sentido la terrible experiencia de que Satanás te invite a decir: maldice a tu Dios y muérete.
Y tal vez te ha disparado pensamientos blasfemos en tus momentos más solemnes de oración. Y luego, cuando ves esas cosas en retrospectiva, no puedes evitar que tu corazón tiemble. ¿Nunca te ha ocurrido que cuando estás orando, levantando manos santas, entonces te llegan toda clase de pensamientos blasfemos, inmorales y obscenos? Y no sientes el impulso de levantarte inmediatamente de tus rodillas, pensando que tal vez tus oraciones en ese momento fueron abominaciones para el Señor. Si no lo has experimentado, lo vas a experimentar. También cuando uno se reúne con todos los hermanos alrededor de la mesa del Señor y tiene en sus manos los símbolos de la carne y la sangre de Jesucristo, y en vez de recordar la muerte de su Salvador, uno se la pasa más ocupado espantando los malos pensamientos, como Abraham lo hacía con las aves de rapiña, y entonces uno se siente aterrado, no sea que haya comido y bebido su propio juicio. Si no te ha ocurrido, te va a ocurrir. Pero entonces no te maravilles como si algo extraordinario te estuviera ocurriendo, porque este ha sido el mal de todos los hijos de Dios. Leemos que en los tiempos de Job, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino Satanás entre ellos a presentarse delante del Señor, seguramente para perturbar la comunión de los hijos de Dios. Y por favor, no te imagines que Dios está molesto contigo por esas distracciones involuntarias, aunque sean pensamientos de lo más blasfemos. Él sabe que es Satanás atacándote a ti, no tú mismo. Y por lo tanto, a pesar de que Dios puede estar furioso con el diablo, y ciertamente lo está y lo castigará, contigo Dios va a tener misericordia y te va a recompensar. Y mira, aunque es difícil convencer a las personas en tales circunstancias de esto, es indudable que tú eres más aceptable ante Dios cuando estás desempeñando tus deberes ante tales distracciones involuntarias que cuando te envuelve la devoción como si estuvieras en el tercer cielo. Porque cuando estás sufriendo y al mismo tiempo estás haciendo la voluntad de Dios, haces como los sirvientes de Nehemías en la construcción del muro. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra portaban la espada. No te alejes de la mesa del Señor, de la oración, de la comunión con tus hermanos por tales insinuaciones abominables de Satanás, porque entonces permitirás que Satanás gane la ventaja que tanto desea sobre ti. Mira, el propósito del diablo al traer esos pensamientos blasfemos a ti es hacer que te apartes de los medios de gracia que son el bautismo, la oración, la cena del Señor y la palabra de Dios. ¿Por qué está tan interesado en apartarte de esas cosas? Porque el Espíritu Santo también utiliza la cena del Señor, la oración, la lectura y el escuchar la palabra de Dios como medios para hacerte percibir a ti el amor y la gracia que Dios tiene para contigo. Y es a través de cosas como esa, como el bautismo, la cena del Señor, la oración y la lectura y escuchar la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos informa que las bendiciones y los beneficios que son nuestros son por y a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro gran Salvador. Piénsalo de esta manera: cuando escuchamos la predicación del Evangelio, escuchamos la mismísima voz de Dios a través del Espíritu Santo que nos dice: te amo. Después de la predicación de la palabra, en la administración de la Santa Cena, no solamente oímos a Dios que nos dice que nos ama, sino que vemos, tocamos, olemos y probamos que Dios nos ama. ¿Te das cuenta de por qué Satanás está en contra de eso y te hace llegar pensamientos blasfemos en esos momentos solemnes? Entonces lo que el diablo quiere hacer es que te alejes de eso para que no experimentes a Dios a través de las ordenanzas que Él mismo nos dio para que tuviésemos comunión con Él. Y lo peor, tratará de hacerte pensar que no puedes agradar a Dios simplemente porque no te agradas a ti mismo o a ti misma. Eso es blasfemar contra el Evangelio de Jesucristo, porque lo que nos dice el Evangelio es que si tú agradas a Dios es porque su Hijo ya pagó el precio completo y todo lo que debías tú en la cruz. Y entonces cuando Dios te ve, no te ve a ti, ve a su Hijo en ti, porque tú ya estás vestido de Jesucristo y Jesucristo es su Hijo amado en quien tiene complacencia. Si tú agradas a Dios, lo agradas porque estás vestido de su Hijo Jesucristo. Si no fuera así, cualquier buena obra que hicieras sería como trapos de inmundicia para Él. Dios no nos acepta por razón de nosotros, nos acepta a pesar de nosotros. Persevera, especialmente en la práctica de la Santa Comunión, que es la Santa Cena, y también de los demás medios de gracia. Toda esa perseverancia en medio de la prueba de los malos pensamientos tiene un buen propósito para ti de parte de Dios.
Él quiere forjar la fe y el carácter de su Hijo Jesucristo en ti. Además, recuerda que Jesucristo mismo intercede constantemente por ti. Jesús le dijo a Pedro que Pedro y los demás discípulos iban a ser zarandeados por Satanás como trigo. Pedro iba a entrar en una prueba tremenda. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Yo rogaré porque no entres en la prueba? No, le dijo, vas a entrar en la prueba, pero yo rogaré por ti que tu fe no falle. Del mismo modo, tu Señor Jesús vela porque tu fe no falle, para que tú, una vez que hayas regresado de la prueba, después de perseverar en medio de los malos pensamientos, y una vez que tu poder espiritual se fortalezca debido a eso, entonces, con tu experiencia, tú fortalezcas a tus hermanos, cuando veas que ellos están atravesando eso mismo.